estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy trabajando lo que es porcentajes. Profesor, y en nuestra vida cotidiana, ¿dónde encontramos porcentajes? Por ejemplo, nosotros cuando vamos al supermercado o de repente ahí en Minca, profesor, siempre hay promociones. El 25% de descuento, el 20% de descuento y así sucesivamente. Y ese, profesor, nosotros tenemos que aplicar en porcentajes. Entonces, vamos a ver como primer punto la representación. ¿Cómo se representa un número en porcentaje? Profesor, el A%, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee este símbolo, profesor? A%. ¿Y cómo se escribe? A entre 100. Eso sería, profesor, la representación de un número en porcentajes. Nuevamente, profesor, este símbolo, profesor, nosotros vamos a leer A%. Profesor, ¿y cómo se escribe? A entre 100. Ahí está, profesor. Vamos a ver algunos ejemplos. Profesor, el 15% debe ser 15 entre 100. El 15%, 15 entre 100. Profesor, el 30%, 30 entre 100. Y esos serían, profesor, los ejemplos para la representación. Ya saben cómo se lee y cómo se representa. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces ahora a la segunda parte, que sería porcentaje de otro porcentaje. Profesor, ¿y cómo es eso? Porcentaje de otro porcentaje. Antes de explicarles, vamos a recordar lo siguiente. La palabra de y la palabra del significa, profesor, multiplicación. Excelente. Nada más. En los problemas siempre se menciona la palabra de y la palabra del. Y, profesor, se multiplica. Cada vez que observemos la palabra de y del, se refiere, profesor, a una multiplicación. Entonces, vamos a explicar entonces lo que sería porcentaje de otro porcentaje. Por ejemplo, ¿cuánto será el 30% del 40% de 200? Eso es lo que nos está mencionando. Profesor, mira, acá tengo un porcentaje y acá tengo otro porcentaje. Porcentaje de otro porcentaje. Por eso se le llama, profesor, porcentaje de porcentaje. Aquí tenemos un porcentaje y aquí tenemos otro porcentaje. Bien, profesor, ¿y cuánto será esta resolución? Vamos a desarrollar entonces. Profesor, el 30%, ustedes ya saben, sería, profesor, 30 entre 100. Muy bien. Profesor, la palabra del, usted menciona, ¿qué significa? Multiplicación. Excelente. El 40%, profesor, 40 entre 100. Muy bien. Profesor, la palabra de significa multiplicación. Ahí está, profesor. Bien, profesor, ¿y cómo se resuelve? Vamos a hacer paso por paso. No hay ningún problema. Profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Profesor, acá elimina el 100 y acá me quedaría 2. Muy bien, profesor. 100 entre 100, 1. Y 200 entre 100 sería 2. Ahí está, profesor. Luego, este 0 de aquí, con este 0 se elimina. Y finalmente, profesor, este 0 con el otro 0 se elimina. ¿Y qué es lo que me está quedando, profesor? Me está quedando el 3, me está quedando el 4 y, profesor, me está quedando el 2. El 1, profesor, no implica nada. 3 por 4, 12 y 12 por 2 sería, profesor, 24. Y eso sería, profesor, la respuesta para ese ejemplo. Bien, entonces vamos a pasar al punto número 3. ¿Qué nos está mencionando, profesor? Porcentaje, pero la relación parte todo. La relación parte todo. Esto, profesor, también ya lo hemos trabajado. Cuando hemos trabajado fracciones, hemos mencionado parte y todo. Muy bien. Entonces, vamos a reconocer los elementos. Profesor, en el numerador siempre está la parte y en el denominador está el todo. Nuevamente repito, esto lo hemos trabajado en fracciones, lo estamos recordando.
Profesor, en la parte del denominador va a estar la parte y en el denominador va a estar el todo. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿con qué palabras voy a reconocer? Cada vez que te mencionen la palabra es, se refiere a la parte, y la palabra de se refiere a todo. La palabra es se refiere a la parte y la palabra de a todo. Muy bien, profesor, pero como estamos en porcentaje, le tenemos que multiplicar por el 100%. Como estamos en porcentaje, profesor, le tenemos que multiplicar por el 100%. Muy bien, entonces vamos a colocar un ejemplo. ¿Qué porcentaje es 32 de 40? ¿Qué porcentaje es 32 de 40? Muy bien, profesor. Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, la palabra es, se refiere a 32 y la palabra de, profesor, se refiere a 40. Muy bien. Pero recuerda, la palabra es, se refiere a la parte. Por lo tanto, profesor, aquí debe estar el 32. Y la palabra de se refiere a todo. Y profesor, por lo tanto, aquí debe estar el 40. Luego, profesor, le tenemos que multiplicar por el 100%. ¿Por qué, profesor? Porque nos está mencionando el porcentaje. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Un 0 con un 0 se elimina. 32 entre 4 sería 8. Profesor, aquí me quedaría el 10%. Profesor, 8 por 10 sería, profesor, el 80%. Y eso sería, profesor, la respuesta para el segundo ejemplo. Profesor, ¿qué porcentaje representa? Representa el 80%. Muy bien. Vamos a pasar ahora, profesor, a una observación importante que siempre en nuestra vida cotidiana se utiliza. Profesor, ¿cuál es esa observación? Toda cantidad representa, profesor, el 100%. Profesor, ¿cómo es eso que toda cantidad representa el 100%? Por ejemplo, todos tus familiares que viven en tu casa representa el 100%. Todo el colegio, profesor, representa el 100%. Todo el Lima, profesor, representa el 100%. Todo el Perú, profesor, también representa el 100%. Profesor, tengo 100 soles, también representa tu 100%. Profesor, tengo 500 soles, también representa el 100%. O sea, profesor, toda cantidad que te mencionen, profesor, siempre va a representar el 100%. No te vayas a olvidar, que toda cantidad representa el 100%. Vamos a colocar un ejemplo. Profesor, yo tengo 200 soles. Profesor, me he gastado 60%. Profesor, yo me he gastado el 60%. La pregunta es, ¿cuánto me va a quedar? Profesor, yo recuerdo que usted mencionó que toda cantidad representa el 100%. Entonces, profesor, si yo ya he gastado el 40%, quiere decir, profesor, que me va a quedar el 40%. Muy bien. Profesor, entre ambos, ¿cuánto tienen que sumar? El 100%. Ahí está, profesor. Ahí está. Profesor, yo gasto el 60%. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar el 40%. Pero, profesor, 60 más 40 es el 100%. Recuerda que toda cantidad representa el 100%. Ahí está. Bien, chicos. Eso sería la observación importante. Bien, vamos a pasar finalmente a una observación que ustedes también lo tienen que conocer. Aumento único. Profesor, A con la letra U es el símbolo de aumento único. Profesor, siempre te van a mencionar lo siguiente: dos aumentos sucesivos del A% y B%. ¿A qué aumento único pertenece? En los problemas siempre te van a mencionar dos aumentos sucesivos del A% y B%. Profesor, ¿cómo se calcula el aumento único? Escúchame bien. Simplemente voy a agarrar la A
más B más el producto de A por B entre 100. Y profesor, a todo le voy a multiplicar por el símbolo de porcentaje. Nuevamente, profesor, el aumento único, ¿cómo se calcula? Simplemente, profesor, A más B más el producto de A por B dividido entre 100 y todo entre paréntesis multiplicado por el símbolo de porcentaje. Nada más, profesor, nada más. Parece que fuera complicado, pero aquí te estoy colocando un ejemplo para que veas que sale rápido. Profesor, mencionan dos aumentos sucesivos del 20% y 10%. Profesor, me está mencionando el aumento único. Y profesor, sería A más B más el producto de A por B entre 100. Profesor, ¿cuánto vale A? Profesor, A vale 20 más, ¿cuánto vale B? B vale 10. Profesor, le tenemos que sumar, profesor, ¿quién? El producto de ambos. El producto de 20, profesor, multiplicado por 10, dividido entre 100. Y a todo el profesor por el símbolo de porcentaje. Y el problema ya salió, profesor, 0 con 0 se elimina. Y este 0 con este 0 se elimina. 2 por 1 debe ser 2. 20 más 10, 30. Más 2, profesor, sería 32%. Nada más. Y se dieron cuenta que sale rápido. Ahí está, profesor. Profesor, 20 más 10. Profesor, más el producto de ellos dos, 20 por 10, entre 100. ¿Qué se hace, profesor? Este 0 con este 0 se elimina. Este 0 con este 0. 2 por 1 debe ser 2. 20 más 10, 30. Y 30 más 2 sería 32%. Muy bien. Profesor, si me piden hallar el descuento único, dos descuentos sucesivos del A por ciento y B por ciento. ¿Cómo se calcula, profesor, el descuento único? Profesor, casi lo mismo que el aumento único, pero voy a hacer una observación. Profesor, A más B. Si es descuento debe ser menos. Si es aumento debe ser más. Si ese aumento es más. Y si es descuento debe ser menos. ¿Menos quién, profesor? Menos el producto de A por B entre 100. Y todo, profesor, multiplicado por el símbolo de porcentaje. El descuento único, vuelvo a repetir, se calcula como A más B menos, porque es descuento, el producto de A por B entre 100 y entre paréntesis, profesor, el símbolo de porcentaje. Profesor, si es aumento debe ser más y si es descuento menos. Bien, profesor, vamos a ver un ejemplo entonces. Dos descuentos sucesivos del 30% y 20%. ¿Cuánto vale A, profesor? A vale 30. Más B. ¿Y cuánto vale B, profesor? B vale 20. Si es descuento debe ser menos. Menos el producto, profesor, menos el producto de ambos, que sería 30 por 20, dividido entre 100, y a todo él multiplicado por el símbolo de porcentaje. Bien, profesor, ¿y cuánto nos va a salir? Vamos a desarrollar entonces. Profesor, 0 con 0 se elimina. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profesor? 30 más 20 sería 50. Y 3 por 2 sería 6. 50 menos 6, profesor, sería 44. El 44%. 30 más 20 sería 50. Menos 6, profesor, sería 44%. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.